Y el país integra saludos cordiales, compañeros. Nos encontramos al norte de la capital, en la sede del Partido Sociedad Patriótica, para los próximos minutos dialogar con el presidente de la institución también y quien es legislador actualmente, Lucio Gutiérrez. Esto a propósito que se presentó un proyecto de enmiendas a la Constitución sobre algunos puntos que la ciudadanía ha reclamado a lo largo de este tiempo. Legislador, gracias por atendernos y bienvenido a Corapia, a los medios comunitarios. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y mirando en todo el territorio nacional e inclusive en el exterior. Efectivamente, el país reclama cambios en nuestra Constitución. Les recordamos que Sociedad Patriótica, la lista número 3, fuimos el único partido político que en el año 2008 hicimos campaña, recorrimos el Ecuador diciéndole a nuestro país que si se aprobaba la nueva Constitución, se le convertiría al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Lamentablemente no nos equivocamos, en eso le han convertido al Ecuador, pero nosotros desde la Asamblea Nacional, con el apoyo de ustedes, hemos presentado algunas enmiendas a la Constitución de la República, que ya están en trámite en la Corte Constitucional. Por ejemplo, pedimos el cambio o la enmienda del artículo 416, numeral 6, que actualmente permite el concepto de la ciudadanía universal. Usando y abusando este artículo de la Constitución, nos han invadido delincuentes, narcotraficantes, sicarios de todo el mundo. Aquí hay las mafias de todo lado, no solamente mafias delincuenciales latinoamericanas, sino europeas, también asiáticas, que como nadie les pide papeles, nadie les dice a que vienen al Ecuador, se han instalado en nuestro país a sembrar el terror. Inclusive se tiene conocimiento que hay escuelas de sicariato. Pedimos la enmienda de este artículo por otro que diga, el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración como no puede ser de otra manera, pero nos reservamos el derecho a recibirles, obviamente, con los brazos abiertos a los extranjeros, pero decirles quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus antecedentes empresariales, cuáles son sus antecedentes penales, para decirles sí, sigan nomás acá a nuestro país, o decirle, señor, lo siento mucho, pero no podemos seguir convirtiendo al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. También pedimos, hace varios meses atrás, y está en trámite en la Corte Constitucional, la enmienda del artículo 11.2 de la actual Constitución que dice, nadie puede ser discriminado por el color de la piel, por su inclinación política, por su ideología, por su religión, inclusive por su inclinación sexual. Y respetamos y estamos de acuerdo con eso. Pero hemos pedido que se elimine de este artículo la frase que dice, pues, nadie puede ser discriminado, y abajo se menciona por su pasado judicial. Estamos pidiendo que eso se elimine para que no permitamos que gente con antecedentes penales, que sicarios, que narcotraficantes, que pedófilos puedan ingresar libremente al Ecuador y estar, por ejemplo, un pedófilo, que es un violador de niños, estar de profesor en una escuela fiscal, o un sicario o un narco, estar, no sé, pues en alguna entidad pública. Eso es lo que queremos evitar, eliminando de la Constitución la frase pasado judicial. Y así pues hemos presentado otras enmiendas y últimamente, como estamos cerca de elecciones, hemos presentado enmiendas también a la Constitución, porque actualmente la Constitución dice, mientras la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, una persona puede ser candidato. Y por eso hemos visto con dolor, y eso nos causa una imagen pésima en el exterior, que candidatos con glosas son alcaldes, O con grillete. son prefectos o con grillete. Hemos tenido en la Asamblea Nacional asambleístas con grillete. ¿Cómo les podemos decir a los jóvenes, vengan a la actividad política, vengan a luchar por el país? Si los jóvenes ven estos actos horrendos, impresentables de corrupción, entonces hemos pedido que se enmiende este artículo por otro que diga, se prohíbe que gente que tenga glosas, que tenga grillete, antecedentes penales, puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular.
también el pueblo, y hoy más que nunca, que tenemos 17 candidatos, el pueblo está cansado de tantas organizaciones políticas en un país pequeño como el Ecuador. Según el propio CNE, hay como 296 organizaciones políticas, casi 300 organizaciones políticas en un país hermoso pero pequeño como el Ecuador. Así que también estamos pidiendo la enmienda para que se reduzca el número de organizaciones políticas, ojalá a 6, tal vez no más de 8 organizaciones políticas, de tal manera que no haya más de unos 5, 4 candidatos a la presidencia de la República, para que el pueblo conozca a fondo quiénes son sus candidatos. Con 17 nombres nadie se va a aprender los nombres de los candidatos, ni siquiera yo sé los nombres de los 17 candidatos, menos conocer sus propuestas, sus antecedentes penales. Entonces, estamos pidiendo la reducción del número de organizaciones políticas y también algo que ha pedido el pueblo ecuatoriano durante muchos años, la reducción del número de asambleístas. Actualmente la Constitución dice que son 2 asambleístas por provincia, más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000 habitantes. La enmienda es que en lugar de eso diga que habrán 2 asambleístas por provincia, más 1 por cada 500,000 habitantes o fracción que supere los 350,000 habitantes. Con esto se realiza una importante reducción de asambleístas, alrededor de entre 80 y 85 asambleístas, dependiendo de cuántos mismos habitantes nos diga que tenemos. Esto podría ser de acuerdo al censo y tendrá que decirnos el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC. En todo caso, pues hay una importante reducción del número de asambleístas, porque en la actualidad, ustedes han de haber visto, estamos 137 asambleístas, no alcanzamos, ya no cabe un alfiler, peor un escritorio más. No sé qué van a hacer para que el próximo año en la asamblea estén o estemos 151 asambleístas, 14 criterios más, y en las siguientes elecciones se va a superar los 180 asambleístas. O sea, esto realmente es impresentable, y lo que el pueblo quiere es calidad de asambleístas, no cantidad. Así que vamos a hacer pues una reducción importante. También presentamos una enmienda a la Constitución, hablando de enmiendas, para que se enmiende o se cambie el artículo 77, que actualmente dice que la prisión preventiva no será la regla general. Nosotros estamos pidiendo que se enmiende y que diga a continuación la frase, excepto en casos de peculado, de sicariato, de femicidio, de asesinato y todos los delitos contra la administración pública. Porque ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Hay un juicio contra un funcionario público y como la prisión preventiva no es la regla general, ese funcionario público que se robó millones del pueblo ecuatoriano fuga y se va a Bélgica, y se van a México, y se van a Venezuela a disfrutar en esos países del dinero que se robaron del país. Un sicario, un narcotraficante es avisado por la misma corrupción que existe en la fiscalía: mira, te estamos iniciando una investigación previa, fúgate del país. Y se van del país y se burlan de la justicia, se roban la plata y no pasa absolutamente nada. Con esta reforma ya no podrán fugar, porque se va a iniciar una indagación previa y va a ser una orden de la Constitución que el acusado de peculado, de sicariato, de femicidio, de asesinato o cualquier delito contra la administración pública, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, etcétera, la prisión preventiva será obligatoria para que no fuguen del país. Y también hemos presentado reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta reforma, esta propuesta de cadena perpetua, ya pasó los 2 principales filtros que existen en la Asamblea Nacional, que son el Departamento Técnico Jurídico, en donde se le expulga, discúlpenme el término, al proyecto de ley, al proyecto de reforma, para que sea constitucional, para que no se contraponga con otras leyes, y luego pues dan paso al siguiente filtro, que es el Consejo de Administración Legislativa, en donde, a más del análisis técnico y jurídico,
también hay el análisis político. Y luego pues va a la comisión respectiva para que de esa comisión salga al Pleno y se lo apruebe en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ese proyecto de cadena perpetua está más de 3 meses en la Comisión de Justicia, en donde el presidente de esa comisión es correísta y esa comisión tiene mayoría de correístas. Y yo insisto y hablo con el presidente de la comisión, que me ha recibido con mucha amabilidad, por supuesto, pero ellos hablan que eso es una regresión de derechos, dicen que hay otros proyectos y bueno, y se dan las vueltas y no quieren aprobar un proyecto que lo que propone es ser radical contra la corrupción, porque o combatimos la corrupción de manera radical o la corrupción va a terminar con nosotros. Y lo que proponemos es cadena perpetua para todos los políticos que se roben fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, se quedan en cadena perpetua. Devuelven la plata robada y entonces se sujetan a la actual legislación penal, 12, 15 años de cárcel. No es que ya devuelven la plata y salen libres. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. Estamos viendo cómo los militares, los policías arriesgan su vida. Varios policías han muerto, varios militares han sido heridos, capturan a los delincuentes y los jueces y los fiscales en menos de 24 horas los dejan en libertad. Es y eso funcionamiento que hace la propia ciudadanía. Que se está exacto, exacto. Y eso pues no es gratis, eso cuesta, eso le pagan al fiscal corrupto, le pagan al juez corrupto. Tenemos casos concretos y por eso es que estamos pidiendo la cadena perpetua al juez o fiscal hasta que devuelva el dinero que recibió para dejar en libertad a un delincuente y luego se somete a la actual legislación penal. Cadena perpetua también para los sicarios, para los violadores, para los que cometen asesinato, crímenes de femicidio, y en ese caso pues ya no hay vuelta luego, se quedan en cadena perpetua, ya no hay rebajas, porque ya no se le puede devolver la vida a una persona asesinada. Y en esta reforma también los presos tendrán que pagar por su comida, tendrán obligatoriamente que trabajar para que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Es decir, al mismo tiempo que no están de vacaciones en la cárcel, se les obliga a trabajar para que aprendan un oficio, para que se rehabiliten, para que no sigan siendo una carga para la sociedad ecuatoriana. Y este proyecto, compatriotas, no es para llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, como dicen algunos críticos. Más bien el objetivo es lograr un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse. Y uno tiene que dar la cara. Mire, Lucio Gutiérrez está aquí en el país. Yo vine a dar la cara, yo vine al penal García Moreno voluntariamente, estando el gobierno golpista en el poder del vicepresidente Alfredo Palacio. Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, era ministro de Economía. Estando los generales golpistas en el mando militar. Porque hay que tomar muy en cuenta que en el Ecuador y en el mundo, los que dan golpes de Estado son los generales, no es el pueblo. Que no nos sigan engañando, no son los forajidos, 500 forajidos que pueden sacar a un presidente. Son y fueron los generales comprados por la oligarquía corrupta, por los banqueros corruptos a quienes yo encarcelé, a quienes yo les saqué de la plata que se robaron más de $1.000 millones y a otros corruptos como el hermano del expresidente León Febres Cordero, que tenían deudas con el Estado, no querían pagar, les incauté bienes. En represalia a estas decisiones, la oligarquía de la costa, al mando del ingeniero Febres Cordero, la oligarquía de la sierra, representada por Rodrigo Borja, por el general Paco Moncayo, que era alcalde de Quito, por el prófugo de la justicia, el señor Ramiro González, que era prefecto de Pichincha en la época, ahora prófugo de la justicia por ladrón. Ellos compran al mando militar, el mando militar que nunca se sometió, porque ellos eran generales, yo era coronel, muy joven en esa época. Antes yo les saludaba a los generales, luego los generales tenían que saludar y someterse pues disciplinariamente al presidente de la República, que ya no era solo el coronel. Lucio Gutiérrez era el presidente electo por todos los ecuatorianos y que estaba haciendo bien las cosas. Por aquí tenemos los registros del INE y del Banco Central,
que marcan pues que el gobierno de Lucio Gutiérrez tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Pero mirando la página, estando los generales en el mando militar, estando los jueces en el Poder Judicial, los que me dictaron injustamente orden de prisión, pero cuando uno tiene realmente las manos limpias, pero en la práctica, no en el discurso, en la práctica, señores, uno da la cara. El honrado da la cara. El ladrón es el que huye. Y aprovechando esta ocasión, a ver usted, señor Rafael Correa, que en todas las sabatinas durante 10 años era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, que era bota todo 3 para robar otra vez. Yo estoy aquí, pues, Lucio Gutiérrez está aquí y les agradezco por esta entrevista, saludándoles a ustedes ecuatorianos. Y Correa, ¿por qué no viene? Y Correa, ¿por qué no viene acá? Y Correa, que puso a dedo a la mayoría de jueces y fiscales corruptos que tenemos en nuestro país, ¿por qué no viene a dar la cara? Justamente si no tendría las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción, señor Correa, venga. Es indigno que un expresidente esté prófugo de la justicia. Un expresidente que ha recibido ese altísimo honor del pueblo ecuatoriano no lo puede mancillar. No puede estar prófugo de la justicia un expresidente del Ecuador. Por eso yo vine voluntariamente al penal García Moreno y teniendo 94 denuncias gané todas. Porque cuando uno realmente es honrado, uno se demuestra en la práctica. Entonces, estos proyectos presentados son justamente para combatir con herramientas eficaces la corrupción. Y les decía en el tema de la cadena perpetua, porque aquí en el Ecuador tenemos ejemplos, no es que yo me invento. El señor Rasquiña, jefe de los choneros, condenado como a 35 años de cárcel por 5 o 6 asesinatos, salió a los 5 años. Y eso no es gratis, pagándole al juez que le dio la libertad. Se inventan cualquier cosa, hasta asuntos de supuestas enfermedades, pero lo sacaron en libertad. También hay el otro ejemplo, el juez Curipallo de Santo Domingo de los Áchilas, a cambio de 200,000 o 250,000 dólares al preso Jorge Glass, lo sacó en libertad. Por eso es la cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes hasta que devuelvan el dinero que recibieron y luego pues se someten a la actual legislación penal. Inclusive para que los sicarios piensen 10 veces antes de cometer un asesinato, porque ya no le podrán pagar al juez para que les reduzca la pena. No hay media cadena perpetua, no hay un cuarto de cadena perpetua, la cadena perpetua es cadena perpetua. Algunos dicen, pero ¿y por qué no pone pena de muerte? La pena de muerte no hay cómo, porque eso sí está prohibido expresamente por la Constitución de la República. La cadena perpetua sí es viable, no está prohibida por la Constitución ecuatoriana, y también en el análisis la cadena perpetua es mucho más dura, es mucho más como precedente para los delincuentes que la pena de muerte, porque la pena de muerte se le mata al delincuente y se acabó, pues. En cambio, cadena perpetua tiene para, ojalá por lo menos se arrepienta, pida perdón a Dios de los delitos cometidos. La cadena perpetua es mucho más dolorosa, es una sanción que obliga al resto de delincuentes a repensar su actitud y ojalá pues cambiar y más bien ponerse a servir a la sociedad y no agredirla. Esos proyectos de ley y de enmiendas a la Constitución están en trámite. Tenemos también otro proyecto de ley que lo llamamos de investigación de fortunas sospechosas, de justificación de esas fortunas sospechosas, y si no se justifican esas fortunas sospechosas, se les incauta. Entonces se crea una unidad de coactiva para evitar la impunidad que hoy ocurre, porque se olvidan, de pronto pues aparecen con mansiones, expolíticos, exjueces, exfiscales, exgenerales, con mansiones. Entonces hay que decirles, bueno, ¿de dónde tiene? Si justifica, es que me saqué la lotería, le felicitamos por su suerte. No, que tengo tal negocio, a ver, investiguemos, así muy bien, le ponemos hasta de ejemplo, si es que realmente el dinero es bien habido. Pero si no justifica, se le incauta esos bienes
en beneficio del pueblo ecuatoriano. Queremos ir cerrándole el paso a la corrupción, cerrándole el paso a la impunidad para que las cosas cambien en nuestro querido país. Queremos agradecer al legislador Lucio Gutiérrez, con quien hemos dialogado sobre estos proyectos de ley, estas enmiendas que se están planteando a propósito también de este nuevo periodo electoral que los vamos a vivir los ecuatorianos. Ha señalado que varios de esto también es lo que pide la ciudadanía al momento también de elegir a un candidato, sea para presidente o sea para asambleísta. Nosotros vamos a estar atentos también de lo que se pueda tratar en asamblea para llevarles más a través de los medios comunitarios. Con esto retornamos. Corapé informa.